Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien todos mis alumnos de sexto año básico. El día de hoy vamos a hacer una especie de recuento de cómo van ustedes hasta el momento en historia. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Miren, primero es repasar lo que hemos visto hasta ahora, ya que los contenidos de sexto básico igual son un poquito complejos, yo creo, para la edad de ustedes, pero han respondido muy bien. Número 2, para que podamos analizar si ustedes, los estudiantes, han podido lograr los objetivos de aprendizaje. Y número 3, es muy importante que retroalimentemos sus tareas para que así nosotros como profesores, podamos ver cuáles han sido sus más grandes errores y cuáles han sido sus aciertos para ir haciendo como una especie de balance de cuánto han aprendido, qué es lo que hace falta, qué es lo que hace falta repasar, etc. Vamos a dividir este video por objetivos. Voy a poner primero los objetivos grandes del Ministerio de Educación, pero luego vamos a ir viendo los objetivos pequeñitos que pusimos en cada clase. El objetivo número 1 es explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo la división de los poderes del Estado, la representación mediante cargos de elección popular y la importancia de la participación ciudadana. Ese es el objetivo número 15. ¿Cuáles fueron las clases que usamos para este objetivo? Primero, la clase titulada Chile, Estado Democrático, que fue la primera clase que tuvimos después de la cuarentena, la tercera semana de marzo. El objetivo de esta clase fue explicar qué significa que Chile sea un Estado democrático con ejemplos de cargos de votación popular. Ahora repasemos un poco lo que vimos durante esa clase. Ahí vimos el concepto del Estado, que es aquel ente que engloba un mismo territorio, una población en específica, una cultura en específica, y todas esas características se reúnen en este territorio determinado, en este espacio determinado, y conforman lo que es un Estado, que es una institución que nos protege a todos como sociedad, pero que se van a crear diversos estados en diversos lugares del mundo, pero para que se cree el estado tiene que haber cierto tipo de personas dentro, tienen que tener ciertas características culturales, religiosas, idiomáticas, y tienen que tener un territorio que ellos aprecien como suyo. En este caso Chile es un estado porque tiene su territorio determinado, que es desde el norte de Chile hasta el sur, incluyendo ciertas islas, tiene sus elementos de población, como por ejemplo sus características culturales de su pasado colonial, de la herencia mapuche, la herencia araucana, estas costumbres criollas, el idioma español, la religión católica. Y a todo eso, a todas esas personas que se encuentren bajo esas características, se les va a organizar a partir de esta figura que se va a llamar el Estado. Número 2, la democracia. Les expliqué en esa clase que la democracia es un concepto que viene de la antigua Grecia. Democracia significa gobierno del pueblo. Esto quiere decir que el pueblo es quien se gobierna a sí mismo. Esto en la actualidad significa de que son las mismas personas las que van a decidir qué es lo que pasa con su vida, cómo los van a gobernar, pero como son tantas personas, hay distintos mecanismos para que funcione esta democracia. Por ejemplo, hay dos tipos en la actualidad de democracia. Está la democracia directa y la democracia representativa. Chile es una democracia representativa porque no todos los ciudadanos, estos 17 millones de personas, toman las decisiones, sino que ellos solamente se organizan para votar ciertos cargos y elegir sus representantes para que ellos tomen las decisiones políticas.
Pero en cambio, por ejemplo, en una democracia directa, cada vez que se va a tomar una decisión, todas las personas van a votar, hacen plebiscitos, consultas ciudadanas y todo eso. También vimos durante esa clase algunos cargos de voto popular. Voto popular quiere decir que son las personas las que los eligen. No todos los cargos políticos que hay en Chile son de voto popular, porque hay algunos que se eligen entre los mismos diputados, entre los mismos senadores, entre el mismo presidente, pero estos cargos que vimos en esa clase son los que nosotros, las personas, elegimos. Como por ejemplo el presidente, diputados, senadores, alcaldes y concejales. Y les mostré esa vez imágenes del voto, y que el voto de los concejales era el más grande de todos. Y también hablamos sobre los poderes del Estado. Y ahí les expliqué que para que no haya una concentración de poder en una sola persona, se dividen las funciones en distintos cargos, en distintos entes. Tenemos un poder que es el legislativo, que se encarga exclusivamente de hacer las leyes, que sería el Congreso. Tenemos un poder judicial, que se encarga de los juicios, se encarga de ver este tema de la fiscalía, los jueces, los abogados, todo eso. Y tenemos otro poder, que es el ejecutivo, que sería el representado por el presidente de la República, sus ministros, las fuerzas de orden público, etc. Entonces, esto, disculpen si estoy como pasándolo muy rápido, pero es una especie de repaso. Si quieren volver a ver cada uno de esos puntos, pueden ver los videos o buscar las diapositivas que les dejé en el Dropbox. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles fueron los principales errores que tuvieron ustedes a la hora de realizar las actividades? Había una pregunta en esta parte que decía, ¿qué tipo de democracia tenemos en Chile? El error más frecuente fue que ustedes ponían que en Chile tenemos una república, o ponían tenemos una democracia, a secas, o ponían Chile es un estado. Sí, Chile es una república, Chile es una democracia y Chile es un estado. Pero ¿cuáles son los errores aquí? Yo estoy preguntando qué tipo de democracia. Si ustedes me dicen república, no me están diciendo el tipo de democracia. Me están dando otra característica de Chile, pero no en el ámbito democrático, porque yo les dije que hay dos tipos de democracia, representativa y directa. Entonces, si ustedes me ponen república, no me están diciendo ninguna de estas, así que está mal. Si me ponen democracia, tampoco me están diciendo ninguna de estas, porque democracia puede ser cualquiera de esas dos. Entonces tienen que poner si es democracia directa o indirecta. Si es democracia representativa o democracia directa. ¿Ya? Y si me ponen Chile es un estado, sí, Chile es un estado, pero Estados Unidos también es un estado, Rusia también es un estado, Argentina también es un estado, y hay muchísimos estados en el mundo, muchísimos países en el mundo. Entonces no me están respondiendo a la pregunta. Así que cuando yo les pregunte qué tipo de democracia hay en Chile, tienen que poner democracia representativa o democracia indirecta, que también se le dice. Ahora algunas tareitas que hicieron ustedes. Aquí tenemos una actividad que hicieron ustedes, o sea, los apuntes que me enviaron de sus cuadernos. Ahí puse solo una porque después más adelante voy a poner más de las actividades, pero es que en ese momento la estaba recibiendo en el otro correo, en el correo antiguo. Y ese, no, perdí todos los datos, los tengo registrados obviamente en mi computador, pero perdí las imágenes. Entonces es la única que encontré porque me la habían enviado al correo nuevo. Pero bueno, mi opinión respecto a estas clases, a este objetivo, es que ustedes tuvieron una muy buena respuesta y participación en esta actividad. Me llegaron muchos trabajos y me impresiona bastante que gran parte de todos ustedes, a pesar de que son muy chiquititos porque son de sexto, tienen una gran conciencia cívica. Creo que hubo una pura persona que me dijo que no le interesaba el tema político, pero todos los demás pusieron que había que ir a votar, porque era nuestra responsabilidad, porque había que tomar nuestras propias decisiones, porque hay que elegir el destino del país y cosas muy idealistas y muy buenas que pusieron ustedes.
Entonces, me sorprende mucho y los felicito y les agradezco mucho que sean así. El objetivo número 2 que vimos, que corresponde al objetivo de aprendizaje número 16, es reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza derechos y libertades de las personas, instaurando un sistema democrático. Esto quiere decir que después de estas clases, ustedes deberían aprender a reconocer la importancia de la Constitución y cómo la Constitución sirve para garantizar los derechos y las libertades de todas las personas, y cómo también la Constitución representa la democracia. ¿En qué clase vimos esto? En la clase La Constitución de Chile, que vimos la cuarta semana de marzo. Y el objetivo pequeñito de esa clase fue reconocer la importancia de tener una constitución para los estados democráticos y la composición de la Carta Fundamental. ¿Cuáles fueron los contenidos más importantes pasados esa vez? La importancia de la constitución. Yo les dije que para que todo estado se pueda organizar bien, hay una carta fundamental, una especie de reglamento que deben seguir. La Constitución es este documento que establece todas las bases que van a hacer que Chile sea un Estado único y que no sea igual a todos los otros que están alrededor. Va a establecer ciertas reglas, ciertos principios, ciertas bases para poder organizar la sociedad. Y es muy importante porque para que exista la democracia tiene que haber transparencia entre lo que el Estado quiere hacer por las personas, lo que las personas quieren, lo que las personas saben, etcétera, etcétera. Un concepto muy importante que lo van a ver siempre en historia es la libertad. La libertad es aquella capacidad que tenemos todos nosotros para poder decidir por nosotros mismos, tomar nuestras propias decisiones. Desde algo tan simple como si yo quiero tomar este vaso de agua o si no lo quiero tomar, a algo más complejo como elegir a un representante, elegir un presidente, elegir por quién voy a votar. Esa es la libertad, esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de decidir. Ya sea pensar lo que queramos o hacer lo que queramos. Pero siempre teniendo en cuenta que nuestra libertad no puede dañar la libertad de los demás. Por ejemplo, yo soy libre de tirar este vaso de agua al suelo. Pero, ¿qué pasa si tiro este vaso de agua al suelo y le cae a una persona en la cabeza? Ahí estaría, ¿cómo se dice?, vulnerando la libertad del otro, porque el otro tiene libertad de poder caminar libremente por la calle sin que nadie le tire un vaso de agua por la ventana. Y lo otro que vimos en esta clase fueron los capítulos más importantes de la Constitución. Los vimos todos en realidad y explicamos cada uno de ellos, pero los más importantes son estos que puse aquí. Primero, las bases de la institucionalidad. En este capítulo están como las bases de las bases, porque yo les dije que la Constitución es la base de todo. Esta sería lo más importante, las bases mismas de la Constitución. Aquí se plantea cosas fundamentales, como por ejemplo, qué principios van a regir esta Constitución, si va a haber libertad, si es que se va a proteger a la familia, si es que es un Estado unitario o un Estado federal, de dónde hasta dónde corresponde Chile, si Chile es todo América o si es desde el sur del Perú hasta la Antártida, qué sé yo. Todas esas cosas están en las bases de la constitucionalidad. El segundo capítulo es nacionalidad y ciudadanía y también es muy importante porque aquí nos dicen qué es lo que necesitan las personas para ser considerados chilenos y para ser considerados ciudadanos. Esa vez yo les dije que nacional, es decir, chileno y ciudadano no es lo mismo. Por ejemplo, yo les dije que todos ustedes son chilenos porque viven en Chile, tienen un padre y madre chilenos o nacieron en Chile o vinieron de otro país y consiguieron su carta de nacionalidad, pero no todos son ciudadanos, porque la capacidad de ciudadano, eso se da a partir de los 18 años.
¿ya? Yo soy ciudadana, pero ustedes, los niños que están viendo esto, no son ciudadanos, pero sí son chilenos. Y si están viendo los papás, la mamá, el abuelo, ellos también son ciudadanos, porque son, si es que son mayores de edad, obviamente. El otro capítulo importante eran los derechos y deberes constitucionales, donde vemos distintas obligaciones que tiene el Estado de Chile con nosotros, como por ejemplo asegurarnos la educación, la salud, la libertad de conciencia, etc. Y el otro, que es uno de los más importantes, yo creería incluso con el primero, es la reforma a la Constitución. Porque en este capítulo se explica cómo se puede cambiar lo que dice la Constitución. Porque la Constitución, a pesar de que es algo fundamental, es algo que históricamente en Chile o en otros países siempre va en constante cambio, porque las generaciones cambian, el pensamiento cambia, entonces tiene que tener siempre un punto donde diga cómo cambiarlo. Y aquí es todo esto importante porque aquí vemos cómo hay una serie de reglas de qué es lo que se puede cambiar, qué es lo que no se puede cambiar, cuántos votos se necesitan para cambiar esto y esto otro. Y con todo lo que ha pasado últimamente en Chile, con esto del estallido social o la revolución social, prefiero decirle, con lo que se quiere hacer del plebiscito, de la nueva constitución, este capítulo ha sido muy importante y ha sido uno de los más leídos en el último tiempo. Pero a mí me interesa que ustedes sepan todo, no solamente esa parte, es importante. ¿Cuáles fueron los principales aciertos? Puse aciertos y no errores porque no vi ningún error, casi ningún error. Uno de los principales aciertos es que vi mucho interés en estos capítulos. Los capítulos que puse anteriormente fueron los que ustedes me colocaron que les llamó más la atención. Y vi también mucho interés en el tema constitucional. O sea, ustedes a pesar de ser chiquitos igual están metidos en todo esto como de que quieren cambios, de que si es que no quieren cambios, quieren saber qué es lo que está pasando, quieren enterarse de las cosas. Y eso me gusta mucho porque está bien que ustedes muestren interés en estos temas, porque estamos aquí para enseñarles y para que ustedes aprendan. Y aquí tenemos algunas actividades que hicieron ustedes. ¿Cuál es mi opinión? Como ya les dije, los felicito por el interés que han mostrado para saber acerca de nuestro país y todo lo referente a política y educación cívica. Felicidades. Estrellita para ustedes. El otro objetivo es comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Para que entiendan. O sea que después de estas clases, ustedes deberían poder entender y comprender que todos tenemos derechos y que todos debemos respetar los derechos de todos. Y también deben ser capaces de darme ejemplos de derechos que estén en la Constitución o que estén en los derechos humanos o en los derechos del niño. Ese era el objetivo. ¿Qué clases usamos para esto? La primera clase que usamos fueron ¿qué son los derechos y deberes? Que fue la primera semana de abril, que en realidad estas fueron una sola clase todas, pero tienen distintos objetivos. La de los derechos y deberes, el objetivo era explicar cómo los derechos generan deberes y responsabilidades en personas e instituciones, es decir, esta relación entre el deber y el derecho. Y también esa clase hablamos sobre los derechos humanos y, lo más importante, los derechos del niño, porque ustedes son niños y es muy importante que sepan cuáles son sus derechos. Y el objetivo de esa clase fue que pudieran comprender que todas las personas tienen derechos y deberes que deben ser garantizados por el Estado. Vimos la relación entre el derecho y el deber, que ahí les puse ese momazo de Thanos, donde el derecho y el deber están muy interrelacionados porque
el derecho, que es esta garantía, esta cosa buena que me ayuda a mí, es un deber también para mí, porque así como yo tengo derecho a, a ser atendido en el sistema de salud, tengo el deber de atender a otra persona, si es que necesita ayuda en tema de salud. Así como yo tengo el derecho de acceder a un sistema de salud, tengo el deber de que cuando esté enfermo, ocupar ese sistema de salud. Así como yo tengo el derecho de educación, tengo el deber de asistir al colegio. O también, por ejemplo, como yo tengo derecho a la no discriminación, tengo el deber de no discriminar a nadie. Porque esto es para los dos lados, no son solamente derechos para mí y para él no. Vimos también los derechos humanos, que son la Carta de los Derechos Humanos, son una serie de listas de derechos fundamentales, garantías fundamentales que tienen que tener todos los humanos solo por el hecho de ser humanos, de haber nacido en la especie humana. Y esto se genera, aunque resulta obvio quizás hoy en día, porque antes de la existencia de los derechos humanos a nadie le importaban las personas. Justo antes de lo que existieran los derechos humanos pasó todo esto del holocausto judío, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas, un montón de experimentos biológicos, armas químicas, todo esto de torturas, violaciones, todo eso. Entonces primero se crea la ONU, es decir, una organización con todos los estados del mundo, y después se crean los derechos humanos, que se crean estas como derechos fundamentales que tienen que ser respetados en todos los países. Porque ellos dicen, ¿saben qué, cabros? No quiero que vuelva a pasar nunca más esto de la Segunda Guerra Mundial. Así que hagamos los derechos humanos. Y lo otro que vimos fueron los derechos del niño, que también son derechos fundamentales, pero esta vez solamente por el hecho de ser niño. O sea, estos derechos los tienen desde que nacen hasta que tienen 18 años. Yo ya no tengo derechos del niño porque tengo 23 años, pero mañana cumplo 24. Tampoco voy a tener derechos del niño, pero sí tengo derechos humanos. Y ustedes tienen derechos del niño y tienen derechos humanos también. Y vimos que hay algunos derechos fundamentales para los niñitos como ustedes, como por ejemplo ir al colegio, que tengan un nombre y apellido, que tengan una nacionalidad, que tengan derecho a jugar, a divertirse. Y aquí les dejo estos momazos que hice, donde explicamos la relación entre derecho y deber, que están perfectamente equilibrados, como dice el Thanos. Y aquí un ejemplo de la relación entre el derecho y deber. Así como tú haces valer tu derecho a la salud, tienes que aguantarte que te den un pinchacito en el potito. ¿Cuáles fueron los principales errores de esta actividad? En estas clases realizamos la actividad de ver unos videos de 31 minutos. Esa de ¿por qué hablo como idiota? Esa, ¿por qué hablo como idiota? De Juan Pablo Sopa. Y la otra de Señor, devuélvame la pelota. Por favor, devuélvame. Esa, de Pepe Lota. Tenían que ver esos videos y ustedes tenían que analizar cuáles eran los derechos que eran vulnerados por estos personajes. Si bien hicieron muy bien el video de la pelota, les costó un poco encontrar los derechos vulnerados del abogado. Los derechos que se le vulneraron a Juan Pablo Sopa eran que lo estaban discriminando, no lo dejaban trabajar, porque según el resto, él no hablaba de la forma correcta, entonces por eso no tenía derecho a trabajar. Cuando vimos que todas las personas tienen derecho al trabajo. Al trabajo que ellos quieran. También se le vulneraba, por ejemplo, su derecho a la igualdad, porque lo discriminaban, lo trataban mal, pero fundamentalmente esos dos. Yo me quedaría solamente con el derecho del trabajo. Y al Pepe Lota, al niño, se le ordenaba su derecho a jugar, su derecho a compartir con su familia y estar con sus padres, porque él no veía nunca a sus papás,
pero después se le solucionan esos problemas porque se le da compañía de don Sergio, el abuelito, y se le devuelve la pelota y se le deja jugar. Aquí alguien también tenían que poner un ejemplo entre un derecho y un deber que estuvieran relacionados. Aquí alguien me puso, es como un diálogo. Dice, mamá, ¿puedo ocupar el computador? Y la mamá dice, solo si haces tu pieza. Esto quiere decir que tú quieres el derecho de jugar con tu computador, de jugar, pero tu deber es ordenar tu pieza. Y la otra le dice a la mamá, mamá, voy a salir a jugar. Pero la mamá le dice, tienes que lavar los platos primero. Entonces tienes que tener tus obligaciones y tienes que tener tus libertades y tus premios también. Aquí tenemos otra tarea donde aquí dice que a Juan Pablo Sopa se le vulnera el derecho a la libertad del trabajo y el derecho a respeto. Aquí no se alcanza a ver esa. Pero aquí tenemos que se le vulnera el derecho al entretenimiento, en esta que está ahí. ¿Y cuál es mi opinión respecto a esto? Yo noté que le gustó mucho los videos de 31 minutos y algunas de sus respuestas estuvieron muy buenas y estuvieron muy divertidas. Me divertí mucho haciendo esa clase, haciendo los memes y viendo los videos de 31 minutos y me di cuenta de que sí lograron el objetivo porque pudieron reconocer cuáles eran los derechos y deberes, cuál era esta relación al poner estos ejemplos como ese diálogo entre la mamá y el hijo y aprendieron a identificar los derechos incluso en personajes ficticios, como por ejemplo Juan Pablo Sopa, el abogado, y Pepe Lota, el niñito. Así que muy bien. El último objetivo que vimos fue el de demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria. O sea, lo importante de esto es que después de esta clase ustedes deben saber lo que son las actitudes cívicas, demostrarlas, es decir, que ustedes tengan actitudes cívicas y que pueden relacionarlas con lo que pasa en su vida cotidiana. Ya no solamente en el tema de político, sino ahora como más personal. ¿Qué clases usamos para esto? Usamos la clase Formas de Participación Política Ciudadana la segunda semana de abril. Y el objetivo fue conocer los tipos de participación y especialmente cómo ustedes, siendo niños, pueden participar. Aquí vimos los tipos de participación, donde tenemos la participación política. Vamos a ponerle participación poli. Teníamos la... Escribo muy mal con el cursor. Bueno, entonces tenemos la participación política. Esa era una. La otra la participación civil. Y la otra era la participación comunitaria. Ahí teníamos, a grandes rasgos, la participación política es la que es directamente opinando y participando en política. O sea, ocupando cargos públicos, postulándote a algún cargo como presidente, concejal, diputado, participando en las votaciones, informándose. Después tenemos la civil, que sería ya no directamente como la política, no estando ya donde se hace política, pero sí queriendo que los personajes políticos escuchen tu opinión, como por ejemplo las marchas, asambleas, charlas informativas, todo lo que tenga que ver, pero para hacer cambios en la sociedad. Y la comunitaria es participar haciendo cosas buenas por toda la sociedad, pero sin querer tener un impacto en la política. O sea, si yo veo que en mi barrio faltan basureros, yo no quiero que el gobierno se haga cargo de esto, sino que lo hago yo. Vimos cómo pueden participar los niños, que los niños pueden participar de todo esto
ayudando en su casa, informándose, opinando de temas políticos, preguntando acerca de lo que ven en las noticias, cuidando el medio ambiente, cuidando los museos. Que eso estaba dentro también de la forma de participación infantil. Y la pregunta era, ¿pueden participar ustedes? Y yo les dije que sí, los niños tienen y deben participar en todas estas cosas que les nombré. ¿Por qué? Porque ustedes cuando sean grandes van a ser ciudadanos. Y es muy importante que ustedes... Oh, está sonando la tusa de fondo, pero ya, ignoren eso. Es muy importante que ustedes como niños se vayan acostumbrando a participar de todo esto. Para que después cuando sean más grandes y sean mayores de edad, participen. Tienen que ir de poquito acostumbrándose y aprendiendo para llegar a ser ciudadanos. ¿Cuáles fueron los principales errores? Que algunos confundieron sus actividades cotidianas o amables con participación. Por ejemplo, aunque yo encuentro que está muy bien que ustedes ayuden en su casa lavando los platos, eso no genera un impacto tan cívico, por ejemplo. Pero más que nada una persona no sé quién, me puso que una forma de participación ciudadana, actitud cívica, era elegir qué ropa me pongo. Eso sí, es una decisión y es parte de tu libertad, pero no estaría dentro de las categorías que nombramos anteriormente. ¿Ya? Pero en general me pusieron muy buenas respuestas y incluso me relacionaron con el coronavirus, las cosas. Aquí hay fotos de su sopa de letras, sus respuestas, sopa de letras. Y como les decía anteriormente, noté que aprendieron de sus responsabilidades siendo niños. E incluso lo relacionaron con la pandemia del coronavirus, porque un niñito o niñita me puso que era su deber cívico respetar la cuarentena. Muy bien, esa respuesta. Y bueno, eso fue todo el resumen del día de hoy. Y los felicito, sobre todo a ustedes, sexto, porque son muy inteligentes y están muy interesados en el tema y me encanta que los niños se interesen en estos temas. Así que muy bien, los felicito.